Warner Bros. Pictures presenta El fugitivo. Una producción de Arnold Copelson, dirigida por Andrew Davis y protagonizado por Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano y Andreas Casullas. El fugitivo es una película estadounidense del año 1993. Es uno de los mejores filmes de acción, crimen y suspenso. Relata la trágica vida del Dr. Richard Kimball, un famoso y prestigioso médico de Chicago, quien es acusado y condenado injustamente por la muerte de su esposa. La tragedia ocurrió una noche al regresar a su domicilio, después de realizar una operación de emergencia. Al momento de ingresar a su vivienda, se sorprende al encontrar a su esposa en agonía, logrando ver al agresor, que todavía se encontraba en el interior de su domicilio. Se trataba de un hombre desconocido, que tenía una prótesis en la mano derecha. Richard de inmediato se enfrenta con el agresor, pero luego le deja ir, con el fin de atender a su esposa. Desafortunadamente, Helen, la esposa de Kimball, muere, y desde ese momento el Dr. Richard se ve inmerso en el procedimiento de investigación y declaración ante la policía. La escena del crimen hace notar que Richard es el asesino, ya que la policía piensa que lo mató para cobrar la numerosa suma del seguro de vida. La situación se vuelve más caótica para Richard, ya que en el tribunal del juicio presentan como evidencia una grabación, en la cual Helen realiza una llamada de emergencia, manifestando en voz baja y entrecortada, que Richard intenta matarla. De esa manera, el juez declara culpable a Richard Kimball, y ordena la máxima sentencia de inyección letal, en la fecha dispuesta por el fiscal general del estado. Luego, Richard es conducido junto a otros reclusos, en un autobús custodiado por guardias de seguridad, rumbo a la prisión del estado. Mientras están en pleno viaje, uno de los prisioneros finge convulsiones. En ese momento aprovechan a apuñalar a uno de los guardias, luego el conductor es asesinado, y el autobús se despista fuera de la carretera, hacia la vía del ferrocarril. Mientras que los prisioneros del autobús tratan de recuperarse después del accidente, de pronto se percatan que un tren de carga viene hacia ellos, por lo cual de inmediato deciden abandonar el autobús, con el fin de no ser abollados. En ese momento, uno de los guardias cobardemente escapa del lugar, mientras que su compañero queda mal herido en el autobús. Antes de abandonar el autobús, Richard decide salvar al policía herido, a pesar que no tenía mucho tiempo para salvarse. De esa manera Kimball carga en su hombro al agente policial, y logra salir segundos antes que el tren impacte en el autobús. En ese instante, uno de los reclusos peligrosos ayuda a Kimball a liberarse de sus esposas, con la condición de que escapen en direcciones opuestas. De esa manera, inmediatamente huyen del lugar, cada quien por su lado. Más tarde, llega a la zona del accidente, un equipo de policías, dirigida por un hombre muy profesional e implacable. El agente Samuel Gerald, un persistente y vanidoso comisario, quien se pone a cargo de la captura de los fugitivos, en especial del Dr. Richard Kimball, a quien piensa que puede atraparlo con facilidad. En ese momento, el agente Samuel y su equipo interroga al guardia cobarde, que se salvó de la tragedia. El guardia comienza a declarar su versión de lo que sucedió, manifestando que el accidente fue tan fuerte, que seguramente todos los prisioneros están muertos. Pero Samuel es muy listo y no cree en dicha versión, de esa manera ordena una búsqueda minuciosa, en todos los alrededores de la zona. Mientras tanto, Richard Kimball lucha por alejarse del lugar, y ponerse a salvo. De pronto logra cambiar de ropa, se cura las heridas, se corta la barba, y le roba el desayuno a un anciano, que es atendido dentro de un hospital. Al caminar de incógnito por la zona, Richard es conocido y descubierto por el policía herido que salvó del autobús, en momentos que lo llevan al hospital de emergencia. En breve, Samuel se entera de la ubicación de Kimball, por medio del guardia herido que lo delató. De inmediato se sube a un helicóptero, y comienza la primera persecución. De pronto, Richard rápidamente es acorralado bajo un túnel, mientras conducía una ambulancia. En ese momento logra meterse al drenaje, y escapar a través del desagüe. Samuel Gerald y su equipo policial le persiguen muy de cerca. Minutos más tarde, Gerald logra alcanzar a Kimball, en el conducto del drenaje. Al intentar capturarlo, se resbala, cae en el agua del desagüe, y pierde su arma. Enseguida, Richard aprovecha la oportunidad, y agarra el arma de Gerald. En ese momento le confiesa que él no mató a su esposa, pero Samuel atinó a decir que eso en realidad no le importaba, dando a entender que lo único que le importa es atraparlo. Diciendo eso, Richard continúa escapando, llevando el arma de Gerald en la mano. Luego, llega al final del drenaje, donde al parecer no hay salida, es ahí donde Gerald logra alcanzarlo. En ese momento presenciamos una de las escenas más espectacular de esta magnífica película.
Richard salta de lo más alto del drenaje, sin temor a nada, y no importándole su propia vida, con el fin de escapar de Gerald y su equipo policial. En ese momento, Samuel quedó totalmente impresionado y sorprendido de la astucia de Richard. Ante esta situación, Samuel se obsesiona terriblemente en atrapar a Richard y terminar con esta persecución. De esa manera manda a que sigan buscando, a pesar de que su equipo piensa de que Kimball no sobrevivió a la brutal caída. Pero milagrosamente, Richard cayó al imponente río y salió completamente ileso. De esa manera, se propone a investigar sobre su caso, para saber quién mató a su esposa. Para ello decide teñirse el pelo, con el fin de no ser reconocido fácilmente. Mientras tanto, Gerald hace una pausa en la persecución de Richard y se dispone en atrapar a uno de los reclusos que escapó del autobús. Para ello, se dirige con su equipo policial a la vivienda del malhechor y logra atraparlo. Al día siguiente, Gerald se entera de que Kimball está vivo y se encuentra en Chicago, pero no logra entender por qué sigue en Chicago, ya que tuvo la oportunidad de escapar lejos. Mientras se encuentra en la ciudad, Richard logra contactarse con su colega Charles Nichols, a quien le cuenta brevemente su situación y le solicita que le apoye con dinero. Asimismo, el agente Samuel también logra contactarse con Charles Nichols, a quien interroga acerca del caso de Richard Kimball. Pero Charles le advierte que Kimball es inocente y muy audaz, y no será muy fácil capturarlo. Más tarde, Richard alquila una habitación en la ciudad, en la cual realiza un plan para averiguar más sobre el asesino de Helen. Luego, Kimball ingresa a un hospital, muy cerca de su habitación, donde sustrae el photocheck de un empleado de limpieza, con el fin de suplantar su identidad. Una vez que logró falsificar el photocheck con sus datos, se hizo pasar como empleado del hospital, para poder ingresar en el área de elaboración de prótesis, y averiguar en el sistema, quiénes adquirieron las prótesis de mano, ya que el asesino contaba con dicho aparato médico. De pronto, la policía llega al lugar donde está su habitación. Richard se asusta mucho, al pensar que vienen a capturarlo, pero coincidentemente atrapan al hijo de la propietaria del lugar, ya que estaba requisitoriado por la policía, por vender droga. Mientras que Richard sigue en el hospital averiguando en referencia a las prótesis, logra intervenir en el legajo médico de un niño, cambiándole de diagnóstico, y logrando salvarle la vida. Ese detalle hizo que una de las doctoras del centro médico se dé cuenta de su falsa identidad de Richard. De inmediato denunció ante las autoridades la extraña presencia de Kimball en el hospital. De esa manera, Gerald inmediatamente acude al hospital para intentar capturarlo, pero Kimball huye rápidamente del lugar. Asimismo, Gerald logra ubicar la habitación de Kimball gracias a la manifestación del hijo de la propietaria, quien estaba detenido en la comisaría. Pero Richard es muy astuto, logra salir del lugar antes que la policía llegue. El agente Samuel comienza a tener bastante curiosidad sobre la investigación de Richard en referencia a las prótesis. De esa manera inicia una indagación sobre el tema, con el fin de esclarecer el caso. Al día siguiente, Richard realizó un seguimiento mediante el dato que consiguió en el hospital a las personas que adquirieron dichas prótesis. Esa información le llevó hasta una prisión de seguridad, en la cual decidió visitar para lograr identificar al asesino. Aquella prisión, resguardado por guardias de seguridad y cámaras de videovigilancia, no fue impedimento para que Richard logre ingresar y visite a un recluso, quien adquirió una prótesis en el hospital. La visita al penal fue en vano, y a la vez muy arriesgado, ya que pudieron haberle atrapado, y además el recluso no coincidía con los datos del asesino. Al momento de salir de la prisión, Richard se cruza con el agente Gerald en las escaleras, ya que él también iba a visitar al mismo recluso, para investigar el tema de las prótesis. En ese momento, Gerald pensó que es la oportunidad de atrapar a Kimball, y de esa manera terminar con esta complicada persecución. Pero el caso es que Richard es demasiado astuto, y esta vez nuevamente escapa de sus manos. Al día siguiente, Richard decide continuar indagando sobre las personas que adquirieron las prótesis. Esta vez, ingresa a la fuerza a una vivienda, en la cual vive un hombre llamado Frederick Seix, quien es un ex policía, se dedica al negocio de la seguridad, y también utiliza una prótesis en la mano. Estando en el interior, comienza a revisar entre sus cosas y pertenencias de Frederick, con el fin de encontrar alguna prueba o evidencia, en referencia al asesinato de su esposa. En ese momento, se percata de una foto, en la cual reconoce al hombre agresor, que sorprendió aquella noche en el interior de su domicilio. De inmediato recordó que es aquel hombre que tenía una prótesis en la mano, con quien luchó aquella noche. Al revisar en su repostero, encontró la prótesis, igual que usaba el agresor. Todo apunta que Frederick Seix es el asesino de la esposa de Kimball. Luego, Richard encontró unas fotos en la cual se observa al sospechoso, acompañado de un médico,
a quien Richard conoce, el cual es responsable de la elaboración de un nuevo fármaco, el mismo fármaco que Richard descubrió, que tiene resultados negativos para la salud. De esa manera, Richard descubre que su esposa fue asesinada por error, y que en realidad querían asesinarlo a él, para impedir que Kimball intente dar detalles en referencia al peligroso fármaco. En ese momento, Kimball decide llamar por teléfono al comisario Samuel, para comentarle algunos detalles sobre lo que descubrió. De inmediato, Samuel coordina con su equipo policial la localización de Kimball a través del GPS del teléfono que se comunicó, con la idea de capturarlo. De esa manera, Samuel llega rápidamente a la vivienda de Frederick Seix para capturar a Richard. En ese instante, Richard escapa raudamente por la parte trasera de la vivienda. Estando en la vivienda, Gerald con su equipo comienzan a buscar alguna evidencia que se relacione con el caso. En ese momento llega Frederick Seix. Al ver a los policías en su domicilio, se sorprende y se molesta un poco. Gerald interroga a Frederick, le pregunta sobre las fotos que Richard encontró en su casa, asimismo le pregunta si conoce a Kimball. Frederick responde que desconoce sobre la razón, que Richard visitó su vivienda, y además asegura que no conoce al Dr. Kimball. Gerald con su equipo salen del lugar, pero ordena colocar una vigilancia policial en el sector, ya que sospecha que Frederick está involucrado en el tema. Luego, Richard se comunica con su colega Charles Nichols, para comunicarle que ya descubrió al asesino de su esposa. El Dr. Charles, un poco nervioso, le preguntó quién fue el responsable. Kimball le comenta que fueron los de la compañía Devin McGregor, responsables de fabricar el fármaco peligroso, llamado Provacid. Más tarde, Gerald se dirige nuevamente ante el Dr. Charles, para preguntar si conoce a las personas de las fotos que Richard encontró en la vivienda de Frederick, lo cual Charles niega conocer a aquellas personas. Luego Kimball acude a su colega y amiga Katie, para que le ayude a descifrar su caso, sobre las muestras de tejido. En ese momento, Richard descubre que su colega Charles Nichols también está involucrado con la compañía McGregor, y que tenía acceso a los resultados médicos, para poder cambiarlos a su favor, con el fin de promocionar el medicamento, llamado Provacid. Más tarde, Frederick localiza a Richard en el ferrocarril, en ese momento lo amenaza con su revólver. Pero Kimball logra vencerlo, después de una gran lucha, dejándolo fuera de combate. El comisario Gerald es alertado sobre el tema, y acude de inmediato a la zona del suceso. Pero Richard logra escapar raudamente del lugar. Más luego, Richard decide confrontar a su colega Charles. Para ello se dirige al hotel, en la cual el Dr. Nichols se encuentra presentando ante muchos invitados, el nuevo fármaco innovador, de la compañía farmacéutica Devin McGregor, lo cual Richard calificó muy peligroso para el consumo y tratamiento médico. De inmediato, el agente Gerald también moviliza a su personal policial hacia el hotel, con el fin de realizar la captura. En ese momento, Richard se acerca ante los invitados, y comienza a confrontar a su colega Charles. De inmediato, Charles Nichols coordina una pausa de su reunión, para atender a su colega Kimball. Ambos se alejan del lugar. Nichols tiene la intención de lastimarlo, pero Richard lo enfrenta, y comienzan a luchar en la azotea del hotel, mientras que Gerald y su equipo tratan de capturarlos. La lucha continúa en el interior del hotel. Después de una prolongada pelea, Richard logra vencer a Charles Nichols, ante la presencia del comisario Gerald. El agente Samuel Gerald le comenta a Richard que investigó el caso, y sabe que Charles Nichols es el responsable del asesinato de su esposa, junto a Frederick Seix. De esa manera, la policía captura a los responsables del caso, y Gerald libera de toda responsabilidad a Richard. Esta película es una obra de arte, es realmente espectacular, se los recomiendo amigos, está buenaza. Les comparto el enlace de la película en el primer comentario del vídeo, para que lo puedan disfrutar. Para ti, ¿cuál es la mejor película, o cuál es la que más te gusta? Déjame tu comentario. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó la película, no te olvides de suscribirte a mi canal, de comentar y dar tu like. Hasta luego.